tardes y bienvenidos a la charla. Antes de nada, comentar un par de cositas. En primer lugar, que esta charla la organiza la Universidad Popular de Sabadell, conjuntamente con la Asociación de Vecinos de Caputxaner y con la Federación de Asociaciones de Vecinos de Sabadell, ¿no? Esta charla, veis que es la historia por barrios, en el fondo ya se ha hecho en varios barrios. Lo que se quiere es un poco explicar la historia de cada uno de los barrios donde se está haciendo. Ya dice la frase aquella famosa, que si no conocemos nuestra historia, nunca avanzaremos, siempre estaremos, digamos, estancados. Y que para avanzar es necesario conocer de dónde venimos y cómo estamos y después discutir hacia dónde vamos, ¿no? En todo caso, Caputxaner es un barrio donde la inmigración tiene una fuerte presencia, ¿no? No solamente ya hablamos de dos emigraciones, la emigración de los que hemos venido de otras partes, de Jaén, de Extremadura, de otras partes de España, y la emigración que ha venido de fuera de otros países, ¿no? Y todos y todas, ¿por qué hemos venido? ¿Porque nos gustaba? ¿Porque nos queríamos dejar nuestras tierras? No, hemos venido aquí, todo el mundo que ha venido aquí y en otras partes, como cuando se iban los de aquí a Alemania a trabajar, o se iban a Francia, o se iban a otras partes, ¿a qué han ido? Pues a buscarse una mejor vida, a intentar buscar un futuro mejor para sus hijos y hijas, a intentar, bueno, pues eso, intentar avanzar, porque los de abajo, los que somos de abajo, en el fondo nos llevan donde quieren los de arriba, o sea, que faltan trabajadores ahí, ponga una remesa para allá, otra remesa para allá, y estamos continuamente en ese plan. Por eso es importante a veces entenderlo, para cuando a veces nos dicen, es que los otros, los de aquellos, no, es que somos nosotros, andaluces, murcianos, magrebíes, somos nosotros, los que estamos de abajo, los que estamos trabajando, los que tenemos que ganarnos las habichuelas con el suelo de nuestra frente y los que nos explotan los de arriba. Eso es la película y no hay más película, no hay más película. Entonces, a partir de aquí, quizás saldrá en todo lo que hablemos aquí hoy, pues bueno, iremos viendo y después en el diálogo que se abrirá, iremos hablando de esas cosas, ¿no? Para hablar de la historia de Caputxaner, tenemos a tres personas, en particular tenemos por una parte, el compañero Lluís Casanovas, que es licenciado en Historia. No, en Filosofía. En Filosofía. Y estudiaba algo de Historia. Bueno, en Filosofía, que un poco nos situará el marco general de la inmigración, de dónde viene, cómo va y tal y cual. Después tenemos a Teodoro, que ya lo conocéis todos, que, bueno, vino de Extremadura y que vino aquí, se instaló aquí, y es un activista social de toda la vida aquí, luchando por el barrio, por un barrio más digno, por un barrio más seguro, etcétera, etcétera, y nos explicará un poco su experiencia, su historia, desde que ha estado desde que llegó aquí hasta más o menos hasta el año 2000 o 1900. Y después entraría Buarfa, que Buarfa es una persona que representaría, entre comillas, al sector de gente que vino de fuera de España y vino también a buscar lo mismo que veníamos los que venimos de Andalucía o venimos de Extremadura, a intentar buscar una vida mejor, trabajo y una vida mejor para sus hijos y para ellos mismos, ¿no? Ellos también nos explicarán un poco su impresión, cómo vivieron, por qué vinieron para aquí, qué problemas han encontrado, y a partir de aquí, bueno, pues eso, nos situarán un poco estas cuestiones que servirán para que después cada una, pues hable lo que crea conveniente, intervengamos y generemos un diálogo y igual sacamos alguna conclusión interesante. Primero vamos a comenzar a que nos expliquen un poco la historia, y a partir de aquí comenzaría, por ejemplo, Lluís, después continuaría Teodoro y después continuaría Buarfa. Pues mira, Lluís, cuando quieras puedes comentar. Vale, pues buenas tardes. Como decía Manolo, ahora a la presentación, yo recuerdo siempre una frase que algunas veces la he comentado, que leí de un historiador, que decía que si no explicamos la historia no existe. La historia evidentemente existe en libros, pero que si no se explica, si no se conoce, si no se habla, la historia en el fondo se queda en papel para algún estudioso. Y lo importante, y por eso como Universidad Popular y como asociaciones de vecinos, hemos pensado pues hacer algunas charlas que, como ha dicho ya Manolo, se han hecho ya en varios barrios, concretamente se hizo en Torromeo, en Can Rull, en la Creu de Barberà y en Can-Uriach, exacto, Can-Uriach, que fue también importante porque claro, es uno de los barrios punteros de Sabadell,
tal como decía, conocer la historia del pasado nos sirve para analizar el presente y tener una perspectiva de futuro, porque si no se analiza la situación interior, de dónde venimos, a veces no sabemos por qué hemos llegado aquí y esto nos sirve también para perseguir hacia dónde puede ir nuestro futuro. Yo lo que haría un poco es centrar algunos datos de Sabadell, de la inmigración y del barrio como era el barrio antes de que existiera como barrio que conocéis todos y todas vosotros. Sabadell como pueblo, aunque sean 4 datos, pero creo que vale la pena saber, nace como pueblo en el año 1050, o sea, hace casi 1000 años que Sabadell hasta entonces ya había vivido, habían pasado los romanos, habían pasado luego pues en la edad medieval diversos ciudadanos de Cataluña y del sur de Francia, etcétera, pero Sabadell como tal nace como pueblo en el año 1050 y viene, es curioso saber de qué sale el nombre de Sabadell. Normalmente nos pensamos que viene de ceba, porque en el escudo de Sabadell hay una cebolla, una ceba, que diríamos en catalán, y entonces de aquí no viene, esto aparece en el siglo XV, pero la ciudad, el nombre de Sabadell viene de Sabatum, que quiere decir sábado en latín, y era el mercado del sábado, o sea, en Sabadell, en aquella época, en el siglo XI, era Sabadell un centro, sobre todo Caldas era el pueblo, Caldas de Montbui era importante, Sant Cugat era importante, Terrassa era importante, Granollers también, y Sabadell en aquella época no era tan importante. Y entonces se hizo un mercado de aquí porque era un cruce de caminos, y normalmente donde hay cruce de caminos y también había algo de agricultura, pues se creó un mercado, y a raíz de esto nace el pueblo de Sabadell, porque hasta entonces eran algunas casas desperdigadas, claro, ya vivía alguna gente, por aquí San Nicolau, donde hay la ermita de San Nicolau, aquello fue los primeros orígenes de ya una población un poco asentada, porque antes ya había pasado gente, como pasa en toda la historia, de romanos, cartagineses, etcétera, pero quiero decir, como tal, pues nace en esta época. Luego, también en aquella época nacieron los masos o masías o casas de payés, y una de ellas eran estos barrios del norte, o sea, todos estos Can Deu, Can Uriac y Can Puiggener ya están documentados ya quizá anteriormente, pero yo lo que he leído es como mínimo en el siglo XV toda esta zona se llamaba, estaba regida por una casa que deien Can Canals, Can Canals, que no sé si hay una calle aquí, que es... Mas Canals, sí, bueno, Can Canals, però són Mas Canals, Mas Canals a la masia dels Canals, que era en gran extensión de terreno boscoso y que también cuidaban la agricultura. Y esto es el origen de esta zona de aquí, Mas Canals. Y el nombre de Can Puiggener viene de que una familia de Sabadell, en el año, déjamelo mirar, en 1686, esta familia que se llamaba Puiggener, se escribía de una forma un poco diferente, no con G sino con J, que por lo que he encontrado yo, y entonces estos compraron esta masía de Can Canals y estuvieron aquí, fue un centro pues de agrícola, de ramadería, de bosque, etcétera, y entonces esta familia Can Puiggener lo vendió en el año 1909 a un industrial textil que seguro que os suena porque es el Gorina, la fábrica Gorina, pues estos compraron en 1909 esta finca de Can Puiggener, y entonces estos en el año 1942 la vendieron a uno que quizá esto ya os suena a algunos que ya lleváis años por aquí, a uno que le llamaban el alemán, que se llamaba Helmut,
Y este debía ser muy amigo del Marcet, porque el Marcet propició que pudiera parcelar esto. No sé los orígenes de esta persona, supongo que no debía ser un hombre, no sé, yo ahora esto es una opinión, no debía ser un hombre muy de izquierdas, porque, claro, en aquella época pues el nazismo había estado presente y Marcet era un falangista y por tanto pues que seguramente si dieron facilidades para parcelar, que se parceló, o sea, la primera parcelación de todo esto, que eran campos, fue en el 49, aunque antes ya había habido por la carretera de Prats algunas casas a finales del siglo XIX, un poco antes del 1900 ya había en la carretera de Prats algunas casas, y en el año 1914 al 18, o sea, en plena Primera Guerra Mundial, también en el barrio se creó alguna casa, pero muy poco. Pero ya hubo una primera inmigración aquí en Sabadell y que algunas casas se hicieron aquí en el barrio, seguramente son casas que igual algunas están, otras quizá no están, esto ya no conozco tanto. Bien, entramos, por tanto, esto era un poco pinceladas para saber un poco, que quizá algunos lo sabíais, pero por si no os sabía, y yo ahora porque me lo he leído más, que no tenía alguna idea de algunas cosas, pero otras no, que gracias a algunos libros de historia que hay en la ciudad, que algunos historiadores han hecho, y que aquí una historiadora, Soledad Bengoechea, también hizo un estudio de aquí el barrio y escribió algunas cosas, aunque está muy breve, pues de todo esto yo he sacado algunas ideas. Luego hablar un poco de la inmigración. Ya en el siglo, como es una fecha muy conocida, y encontré esta fecha, en 1789, que es el año de la Revolución Francesa, Sabadell ya era uno de los centros textiles más importantes, y años más tarde ya era la principal ciudad lanera del Estado. Por tanto, la inmigración siempre ha tenido que ver con el trabajo, o sea, trabajo y inmigración siempre van juntas. Y Sabadell se hizo ciudad en el año 1877, o sea, ya el título de ciudad fue de a finales del siglo XIX, y entonces Sabadell tenía 18.000 habitantes, o sea que hemos aumentado bastante. Luego ya, donde ya la inmigración, la primera, ya ha habido en estos años del 14 al 18, como se hizo el metro de Barcelona, se hizo la Exposición Universal del año 29, la primera inmigración que hubo, y también la poca que hubo en aquellas épocas por Sabadell, venía de Cataluña, pero también venía sobre todo de Aragón y Valencia. O sea, en cambio la inmigración fuerte, la que muchos de vosotros quizá habéis venido y otros hemos venido de otras partes, pues proviene después de la Guerra Civil. O sea, todos, por desgracia, sabemos que del 36 al 39 hubo la guerra civil propiciada por los militares, por el capital, por los latifundistas, por la iglesia, etcétera, etcétera, por la mayoría. En todos los sectores hay gente honrada, pero en la mayoría de gente significó una guerra civil que costó 500.000 de muertos, que costó más de 500.000 de personas que tuvieron que huir exiladas, esto que hoy también conocemos por desgracia de otros países, y entonces pues fueron unos años en que se retrocedió en cultura, se retrocedió en derechos sociales y en muchísimas cosas más. Y fue entonces a partir de los años finales del 40 y sobre todo a partir del 50 que Sabadell recibió la gran inmigración sería. Y entonces Sabadell cambia rotundamente, o sea, Sabadell tenía una estructura de ciudad industrial,
pero los barrios existían, y algunos, por ejemplo el barrio de Gracia y el Costello de Barberá, pero la mayoría de barrios, sobre todo de la zona norte y también de muchos de la zona sur, este y oeste, pero en otros sitios ya más, nace sobre todo a partir de los años 50 hasta el año 70. Sabadell tenía en el año 50 56.000 habitantes y en el año 1975, o sea, en 25 años, tenía ya 182.000 habitantes. O sea, Sabadell se triplicó de habitantes en 25 años. O sea, por tanto, esto significa, ¿qué significaba esto? Que se llevó aquí movidos, ¿qué? Por, como ha dicho ya Manolo antes, por la necesidad de trabajo, por unas necesidades sociales que la gente pues vivía en unas condiciones, sobre todo por los latifundistas, vivían en condiciones muy precarias e incluso situaciones de hambre, y entonces esto junto también con gente que vino un poco por la represión que también había, porque en los pueblos pues la gente que había estado marcada por el republicanismo, por las izquierdas, pues era mal visto, marginado y tal. Todos estos conjuntos de cosas, unas necesidades laborales aquí, porque la industria textil iba funcionando y tal, unas necesidades materiales de muchos pueblos de Extremadura, Andalucía, Murcia sobre todo, y la represión que también hizo que gente migrara. Esta fue la causa principal de la inmigración, que vosotros conocéis mucho más que yo. O sea, fueron este conjunto de posibilidades y tal. Y los barrios como este, más que barrios en principio, ahora son barrios, pero fue una época que prácticamente eran suburbios, eran lugares donde la gente tuvo que, los primeros, autoconstruirse las viviendas, alguna gente tuvo que vivir en cuevas. Yo creo que la electricidad, quizá vosotros lo conoceréis más, algunos mayores, en el año 56 creo que llegó la primera electricidad aquí, problemas de asfaltado, problemas de pavimentación, de escuelas, de sanidad, etcétera, etcétera. O sea, había un trabajo, por cierto, un trabajo con una fuerte explotación laboral, y con muchos niños que la edad laboral en aquella época era poder entrar a trabajar a los 14 años, y en cambio yo he oído estadísticas de que casi llegaba al 50% de niños o niñas de menos de 14 años que estaban trabajando, sobre todo de canoneros en el textil. Y ya para ir aterrizando, porque si no me alargo un poco, quería que ellos luego desarrollarán más, sobre todo la primera parte, porque yo me he centrado con la parte de la segunda migración, y el compañero ya ya la explicará más, y algunas cosas para que refrescar algunas ideas que ellos luego desarrollarán. Datos que me han llamado la atención es que las primeras clases, o sea, las escuelas aquí, la del Joan Maragall, se fundó en el 69 y creo que empezó a llegar en el 71. La del alcalde Marcet fue en el año 1963. Ya, fue antes la del alcalde Marcet y tal. Pero las primeras clases que se dieron aquí en el barrio, no sé si alguien lo recuerda o ha ido a hablar, las dio un señor que se llamaba Don Julián, y la academia... Dos. Bueno, y la academia creo que se llamaba Navas, y había 25 alumnos que estaban allí. O sea, fue la primera de eso, porque en aquella época, más o menos en Sabadell, poco antes de la Guerra Civil, había casi un tercio de población que era analfabeta todavía. Y en los primeros años, pues sin escuelas, también debía continuar. Esto hay gente que lo conoce mucho más. En el año 56 se construyen los primeros pisos como tales, porque antes había sido más cosas de autoconstrucción, con los problemas de cierto barraquismo, y que a veces venía la policía municipal y que enderrocaba, o sea, tiraba por los suelos lo que a veces se había construido. En 1961, quizá lo recordáis más gente, se funda el Centro San Roque,
que fue el primer centro donde la gente se pudo comenzar a organizarse. En septiembre del 62 hay las trágicas riadas aquí en Sabadell, Sabadell y de todo el Vallès, que costaron la vida entre muertos y desaparecidos unos 800, 33 de ellos de Sabadell, y creo que hubo 2 muertos aquí en Camputxaní. Y en 1964, que sepa yo, esto lo desarrollarán más los compañeros, se legaliza la asociación de vecinos que, como se dirá o como desarrollarán, creo que ha sido de los centros donde ha habido una conciencia reivindicativa, política y social, o sea que ha sido una escuela para mucha gente que quizá no ha podido ir mucho a la escuela, pero que ha aprendido mucho organizándose socialmente, políticamente, teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el año 66 se fundan también las comisiones obreras y, por ejemplo, asociaciones de vecinos, comisiones obreras, tal. En 1973 se aprueba el hacer la Gran Vía, por tanto ya la vía férrea, que era una separación, pues se transforma. Hay otros problemas de contribuciones, etcétera, etcétera, pero es también una fecha importante. Y en el 74, no sé si alguien lo recordará, yo lo he leído, por eso lo digo, que es la colectora que iba a parar al Torrent del Capellà se reventó mientras hacían un poco las obras de infraestructura de clavegueram, o sea, de alcantarillado, pues entonces hubo unos reventones y yo es la vez que he leído que 150 personas fueron en manifestación hasta el ayuntamiento para protestar sobre este hecho y tal. Y en 1975 hay la huelga general de Sabadell, donde Sabadell se puso como pionera de la lucha reivindicativa y antifranquista. Bien, yo hacía estas pinceladas, un poco de historia, algo de Sabadell, muy breve, evidentemente no he hecho, y algún nacimiento de un poco los anterioridades de lo que ha sido luego el barrio históricamente, y ahora los compañeros que conocen más en profundidad el tema desarrollarán ya la actividad que ellos han realizado, realizan y que conocen del barrio. Pues muchas gracias. Pues Teodoro. La inmigración de los años 60, 70 no es comparable, ni mucho menos, a la inmigración que tenemos hoy. La inmigración que se hizo en aquellos años procedía, por lo que dicen los compañeros, de un sistema que cada uno en su pueblo, pues ya sabemos dónde estábamos, que estábamos en el campo y que queríamos un vivir mejor, y entonces buscábamos un estado mejor para las personas. Y la migración que se dio aquí en Sabadell perfectamente era porque en Sabadell era muy conocido, porque en aquella época había mucho trabajo, pero bastante. Pero claro, la migración que se hizo aquí en Sabadell se hizo, como los compañeros ya han mencionado, cada uno haciéndose su casa como podía. Algunos tuvieron que pagar alguna vez la casa 2 veces, porque entonces se hacía con un recibo, el recibo en algunos se les perdieron y el ayuntamiento les exigió de pagarlo otra vez. Es decir, en unas condiciones precarias. Digo esto porque las condiciones que hoy se dan, que vienen de afuera, y bienvenidos sean, se dan de otras condiciones. Ellos vienen aquí con vivienda, que tienen su vivienda. Es verdad que en algunas cosas mucha gente lo critican, de que, bueno, porque están viviendo yo no sé cuánto en cada vivienda. Yo me recuerdo que vine aquí a Sabadell en el año 66, en casa de mi hermano vivíamos pues como una casa pequeña de 3 habitaciones, y vivíamos pues 3 familias y algunos amigos. Por lo tanto, yo pienso que si ahora criticamos, nosotros también que nos miremos lo que hemos pasado, ¿no? Entonces, claro, el problema de la migración de antes, igual que la de ahora, hay otro elemento también a tener en cuenta,
porque es verdad que yo venía aquí a Cataluña, pero venía con las condiciones de quedarme en Cataluña. No venía con las condiciones que yo estuve mirando en Francia. Yo estuve año y medio en Francia e iba a Francia con la idea de volver a España, no de quedarme allí. En Cataluña vine a quedarme aquí. Y eso es lo que hoy está ocurriendo con muchas de las personas que tienen la inmigración aquí. Es decir, la convivencia no se da, ¿por qué? Por eso. Porque ellos están trabajando aquí, en el momento que ellos puedan, están haciendo sus cositas y se van a su terreno. No en las mismas condiciones, ¿eh? Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta también. ¿Qué pasa? El problema es el entendimiento. El problema es de que a la hora de hacer cosas en el barrio, la participación de esta gente tampoco se da. Tampoco se da. O es que no sabemos cómo, de qué manera lo integramos en esta sociedad, porque yo se lo he dicho y yo he estado como 3 veces en la mezquita diciéndole que el barrio es de todo y que todo el mundo tenemos que estar trabajando para el barrio, pues esas condiciones tampoco se dan. Me voy a centrar, después de decir lo que la migración que nosotros hemos tenido, uno de Extremadura, otro de Andalucía, otro de otro sitio, he comparado un poco de decir, no es la misma, por motivos diferentes de cada una. Lo que sí que yo, cuando llegué en este barrio, que fue en el año 70, bueno, pues todo el mundo, más o menos, que somos aquí, y sabíamos lo que teníamos en el barrio, las calles, sobre todo la parte alta de Capuchané, no estaban asfaltadas. Se tuvo que luchar mucho para que los asfaltos se dieran. En aquella época se hizo esa manifestación que decía Luis, no era solamente por la carretera, sino que también por la cuestión del urbanismo de las calles para asfaltarlas en el barrio y tal. Nos tenemos que recordar de que Capuchané nada más tenía una entrada en aquella época, que era Cartago, la calle Cartago. En aquella época fuimos de manifestación reclamando de que pudiera tener una salida por la calle Las Navas, porque entonces cuando reivindicamos la calle Las Navas era salida y entrada también. Luego ya cuando hubo más sitios de entrada a Capuchané se quedó solamente una entrada, pero la calle Las Navas en primer lugar estaba salida y entrada. En aquellos años, pues bueno, se creó, como no, por lo que han mencionado aquí estaba pues, la primera entidad que había era de San Roque, donde allí se pinchaba ediciones, se hacían sanidad un poco de aquella manera, con la Cáritas, que era la que ayudaba bastante a sostener San Roque. Después se creó la Asociación de Vecinos de Capuchané. Es verdad que en aquella época pues, se llegó a un acuerdo con San Roque para que no fueran 2 entidades en el barrio, que fuera solamente Capuchané. Hay documentos ahí que lo acreditan, y se creó Capuchané, pues cuando se empezó a trabajar también toda la cuestión del asfaltado del barrio de Capuchané. Nos recordaremos de que en aquella época pues ni querían venir taxis ni querían venir autobuses a este barrio, por las cuestiones que había. Es verdad de que el barrio de Capuchané empieza a crecer cuando los pisos se hacen, que cuando se llega en los años que yo vine aquí, en el año 70, pues un poco más tarde llegábamos a ser 10.000 habitantes en Capuchané, porque recordaréis que muchas veces estábamos reivindicando de que aquí en el barrio de Capuchané se pudiera hacer un centro de día y un centro para enfermeros, porque lo de San Roque se trasladó luego aquí a calle Mascanal, donde la que venía a pinchar ediciones y todo estaba en unas condiciones precarias, y cuando empezamos a luchar también para que los centros del CAP en Sabadell se dieran, y pedíamos, tener reunión en aquella época ya con el Ayuntamiento Democrático, tuvimos reunión para que, como aquí la ley no nos permitía, que por eso era de crear los pisos que se ha hecho nuevos,
con un lado quitar la división de un barrio para que fuera la otra, y al mismo tiempo el crecimiento para poder, a ver si podíamos llegar a los 14.000 habitantes que la ley permitía de poder reclamar de que se pudiera hacer un centro. Eso no pudo ser y sí que tuvimos que negociar con el ayuntamiento de que el CAP, que antes nada más teníamos el de la Concordia, cuando se creó el de la Cuarta, se lo querían llevar al Campasán, por allí abajo, lo querían llevar al centro que hay aquí arriba, y negociamos con el ayuntamiento para lo más cercano posible a Campuchané. Bueno, todo eso hay que decir y hay que dar gracias al esfuerzo del barrio, evidentemente, pero sí de la asociación de vecinos, incluso, ¿por qué no? Hay que decir también de que aquí jugó un importante baza también las entidades de los colegios, las APA, porque en aquella época estaba muy ligado lo que era enseñanza con la asociación de vecinos, estábamos muy ligados porque habíamos reivindicaciones, pues evidentemente en los colegios pues estábamos reivindicando lo que hay algunos, y no digo todos, parece ser que la lengua catalana, que aquí no se daba, nosotros luchábamos para que se diera el catalán, y hoy algunos parece que lo odian el catalán, ¿no? Pues nosotros luchábamos en el colegio para que se diera el catalán, para que se dieran otras condiciones de enseñanza mejor, y de todo, porque teníamos, entonces estaba la federación que era igual que hoy la federación de asociación de vecinos, pues entonces estaba también la federación de los APA en todo Sabadell, y se hizo una lucha por la enseñanza de los niños muy bien. Por lo tanto, yo no me voy a extender mucho más, sino os voy a dar lectura de algunas cosas que hay aquí, que bueno, que habla también de la riada en los años 62, cuando la riada, pues bueno, el barrio de Campuchané padeció pues bastante en esa época. Y habla un poco también de lo que habla yo de la enseñanza y todo esto, y habla también de que lo que decía el compañero, había en aquella época solamente había el colegio Alcalde Merced, y antes del Alcalde Merced esto lo que se dedicaban a hacer clases a los niños en su propia casa. Lo mismo que me acuerdo que en la Plana de Quinto también daba un compañero que murió no hace mucho, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo cómo se llamaba, que también dio bastante clase en... El Esteban. Esteban, también pues una persona, aquí había dos personas que se dedicaron a... Incluso en Berracones daban clase aquí en Campuchané, solo que recoge el boletín oficial que tengo aquí del barrio, ¿no? Y bueno, yo no me quiero alargar mucho tampoco, porque lo que se trata es de que, bueno, con lo que ha dicho Luis, con lo que digo yo, con lo que el compañero pueda decir ahora, abramos un coloquio y cada uno, pues digamos, pues, cómo lo vemos y de qué manera podemos mejorar el barrio, porque eso es lo que se trata también, de ver lo que hemos venido y lo que hemos hecho, de que tenemos que seguir haciendo. Y bueno, Campuchané se hizo, pues bueno, con la migración, y Campuchané lo hemos hecho entre todos, y por lo tanto lo que hay que hacer y lo que se tiene que hacer en Campuchané lo tenemos que hacer entre todos, nadie nos lo va a arreglar, ya lo sabéis, es tal, y que bueno, esperemos de que también todos los inmigrantes que hayan venido bienvenidos sean, pero también que colaboren para que el barrio sea un barrio en mejores condiciones y que podamos tener más diálogo que no lo que tenemos ahora. Y llamar también de que el 1 de mayo lo vamos a celebrar, y esperemos de que este 1 de mayo también pueda ser de que, bueno, ese activismo y esas cosas que nosotros estamos planteando, pues bueno, que sea una realidad y que podamos estar pasando el 1 de mayo con todo lo que vivimos y compartimos aquí en el barrio. Gracias. Yo, antes de entrar
hablar, digamos, me gustaría hablar un poco de lo que es Marruecos, por qué hemos salido de Marruecos, porque si, como ha dicho aquí Luis, que siempre el problema de salir es el trabajo. No fue simplemente, en nuestro caso, quizá una mayoría nuestra, incluso lo del norte de Marruecos, o sea, donde somos nosotros, es una zona bastante rica, que no tiene trabajo, estamos cerca de Melilla y Ceuta, tenemos bastante agrícola, tenemos un mercado bastante fuerte, o sea, es la zona más rica, digamos, de Marruecos. Y lo único que la política de Hassan II, en las épocas de nuestra, era un poco difícil. Pero hay una ficha donde que marca un antes, un después, digamos, en mi vida y de mucha, digamos, gente del norte de África, que es el año 84. Y el año 84 hubo una manifestación, era sencilla esa manifestación, pues salió de un instituto, que era donde estudiamos yo, y aquí hay un compañero que está aquí sentado con nosotros, y bueno, era sencilla, reclamamos 4 cosas: asfalto, porque cuando salimos nos prendamos de tierra, pero esta se extiende a la calle. A los 2 días hubo disparos, hubo muertos, hubo más de 400 muertos con balas, digamos, con militares. La intervención de los militares han hecho un destrozo. Allí esto marca, digamos, Hassan II, que era el rey entonces, sale y nos marca como gente salvaje, los animales. Eso hace que el norte, la gente del norte, quedan marcados y quedan aislados, digamos, del resto de Marruecos, como castigados. Y eso pues fue algo que nos impulsa a salir, a buscar otra vida mejor. Bueno, ese es digamos, el motivo de salida. No era el trabajo, era la política, que era la discriminación, y nosotros que estudiantes que tuvimos, digamos, el valor de seguir estudiando, llega un momento que dices, ¿por qué voy a estudiar? Porque no voy a tener una plaza, porque se estudia para trabajar y en ese caso no vas a tener ningún trabajo, entonces hay que buscar salida y buscamos a salir afuera digamos, empezamos a salir la gente del norte, que era muy fácil salir porque entre el mar y nosotros, que es el cinturón de Rif, es nada, son apenas 3-4 kilómetros que nos separan del mar para cruzar el estrecho y llegar a España. Pues hay un problema que pasaría, no es tan sencillo, porque falta un visado, falta un pasaporte. El régimen no permitía a todo el mundo a tener un pasaporte. Hay que buscar salida por mar, ilegal, pateras, cualquier forma de salir, y no hay visado, no te permite. Hasta el año 87, el famoso, que conocen casi la gente que han visitado Marruecos, la mezquita, la más grande que hay, está en Casablanca, sobre el mar. Pues esa mezquita se ha hecho con el dinero de todos los ciudadanos. O sea, a cambio de pagar un dinero, que eran entonces 500 euros, es el mínimo, recibes el pasaporte. Pero también hubo una reforma, antes de eso, una reforma por el tema de los estudiantes, que también la promoción que vino después del 84 han tenido oportunidades de tener un trabajo porque hubo una reforma. Y también a nosotros que estuvimos castigados,
algunos que tenían posibilidades de salir y pagar esa cantidad de dinero a cambio de que le den el pasaporte, pues fue motivo de aquellos que han llegado a España en los años 85, 86, 80, no, del 87 hasta los 90. Bueno, yo el primer intento que he hecho fue en el año 90, el 12 del 12 del año 90. Cojo el avión desde Tonge a Barcelona, directamente no rechazan, retornan hacia Marruecos por el motivo que hubo miedo de que la guerra del Golfo, entonces que fue en el 15 del 1 del 91, estaba, digamos, en las puertas de atacar al Irak entonces, y tenían miedo de lo que está pasando ahora con los terroristas. Puede ser cualquier persona que entra de esa forma, puede ser que será alguien que no será para emigrar, será para causar problemas dentro de... Entonces nos cogen y nos mandan a todo atrás, ya empezamos a buscar salidas, y cuando ya en el año 91 tuve la suerte de llegar de forma ilegal también aquí, en patera, sin, digamos, con el billete de salir pero sin regresar, porque montas una patera y no sabes si vas a volver a ver a la familia o no. Ese es llego aquí, uno de los problemas que tuvimos es el idioma, no dominamos el idioma, aunque el español estaba muy cerca a nosotros, pero igual porque yo era un estudiante, no era un buscavida en Marruecos, pero estudiaba, entonces el idioma el castellano era un problema. Entonces, como estudiaba francés, mi objetivo era seguir adelante a Francia Entonces, lo que ha hecho, pues que también forma de salir, y lo único, era fácil porque no había fronteras entre España y Francia y Alemania y Bélgica, estaba sin fronteras, entonces eso ayudó bastante, me ayudó. Salí y estuve casi un año y medio fuera, entre Francia, Bélgica y Holanda y Alemania, pero poco, estuve más tiempo en Holanda, en todo, digamos, pero el problema que tuvimos allí es también el idioma, y aparte es el tema de los papeles. Siempre ilegal, estás ahí, siempre tienes miedo, nadie te da un trabajo porque tienen miedo, sobre todo en Holanda, y el problema tenía que buscar a volver a regresar al origen, porque aquí tenía mis hermanos, dos hermanos que tenían papeles, entonces aquí donde voy a estar más tranquilo. Ya mis problemas se acaban por el tema bueno, por lo menos tengo un techo para dormir y tengo una cama, y empecé a hacer una vida fuera digamos, no es aquí en Sabadell, era en Paret del Vallès, y allí tuve trabajo, pero ilegal hasta el año 93, es cuando consigo una primera residencia como proveedor de hogar, y a partir de allí las cosas se mejoran. Empecé a salir, igual como todo el mundo, a los fines de semana, voy a la playa, pues ya empezó a hacer un poco vida, digamos, no es como antes con el miedo, empecé a hacer una vida sencilla. Ahí donde conozco, a mí aquí en Capuchané, como vine aquí por amor, o sea que yo conocí a mi mujer era de Capuchané, lo conocí en otro sitio y vengo aquí y me instalé estuvimos una temporada, después me instalé con mi mujer, me han aceptado, me han recibido como un hijo más, digamos, en la familia. Y el tema de la integración, yo no tuve problemas, porque la gente aquí, como conocía a esa señora que era mi suegra y mis suegros, no tuve problemas, ninguna. Era la vida, actuaba también desde el 90 y
93, 94, que me casé en el 95, actué como uno más de Capuchane, una persona más. No, nadie me consideraría que soy de fuera, también tenía el pelo un poco así, no soy moreno como se ven los paisanos míos, y entonces estuve como camuflado, no se notaba a mí. Y empecé a moverme aquí en el barrio y empecé a trabajar. He hecho varios trabajos aquí, aquí en calle Archidona, y muchos trabajos. Trabajé tanto como interiores, como en fachadas, como integrado. Y también gané una cosa que es muy importante esto. Cuando se habla de la integración aquí, yo intenté integrar, aparte lo que es con el entorno familiar, integré con los gitanos, porque yo he hecho 3 casas, digamos, de la base, tirarla y volver a hacerla a dueños gitanos. Y eso pues también gané bastante confianza con ellos, me respetaban, yo tenía también un respeto hacia ellos, y tuve trabajando con ellos, uno me recomienda a otro, y no tuve problemas. Y aparte también conocí al señor Lazo, que me facilitó también la entrada aquí en la asociación. No me facilitó, él me invitaba siempre. Lo único yo tuve con el ansia del trabajo, decía, bueno, ya entraré mañana, otro mes, hasta que se ha puesto él enfermo, y después se han puesto el Montero, el Manolo, ellos se han puesto, me parece, en un par de años más, y yo después entré con ellos. Esto es un poco, digamos, eso en lo particular, lo mío. Ahora viene lo que es la baracha de inmigración, que es hay una cosa que marcó, digamos, como objetivo Capuchané, que es la mezquita, que fue construida, o sea, la primera mezquita que se hace aquí fue en el 96, y esto fue trayendo gente. Yo me acuerdo que han empezado 37 personas en esta mezquita, entre ellos han juntado un dinero, se alquiló un local pequeñito, y ahí en la calle Las Navas empiezan a hacer, digamos, a usarlo como un local para hacerlo de mezquita, y eso empieza a traer gente, cada día gente, y después se hace una tienda que es importante, que vende carne nostra, que es lo que le llamamos nosotros halal, que nosotros podemos. Eso también hace que la gente venga también a la zona, a Capuchané. Y después hay una fecha que es cuando entra España en el euro, en el 2000, me imagino. Eso facilitó también a la avalancha, que es la segunda que vino, que es los amazigh, que son también del sur de Marruecos, que han llegado aquí a Capuchané en los años, digamos, del 2000 para arriba. Desde el 2000 para abajo siempre eran lo que es la parte del norte de Marruecos, que es la gente de Tánger, Nador, pero después cuando han llegado esta avalancha del sur, que es los de Ouarzazate y la parte que son los amazigh, pues estos tienen algo que diferencia, que nos separa, que es el idioma. Ellos venían y no entienden digamos, el dialecto que se habla en Marruecos. El 80% de ellos no hablaba ese idioma. Ellos hablan más el amazigh, sobre todo las mujeres, porque es una zona también, como he dicho antes, que ha sufrido bastante con la política de Marruecos. O sea, de Hassan II, eran una parte que estaba aislada, o sea, viven mucha pobreza. Sin embargo, el norte no, el norte es un pueblo bastante rico, pero sin embargo, lo que es el sur no es, tienen petróleo, tienen fosfato, que Marruecos se conoce como primero del mundo en el fosfato. Pero todo lo tiene para ellos, o sea que allí la gente del sur viven bastante miseria, y entonces esta gente cuando están aislados
el idioma no hablan ni el propio idioma que nosotros hablamos en Marruecos, y llegan aquí de esa manera, y como digamos, en Capuchaní hubo ya un aislamiento entre gitanos que vivían como solos y los payos que viven como solos, pues uno más, que es los marroquíes, cuando han llegado y han tenido esa oportunidad de tener también un gueto más y vivir aislados del resto. O sea, no se han integrado, no tenían la oportunidad que yo tuve, porque yo tuve la oportunidad por eso, porque me casé con una mujer de aquí de española, intentaba conocer a la gente del entorno de ella, y también tenía un objetivo. Yo ya desde el principio buscaba olvidarme un poco de Marruecos y pasar el resto de mi vida aquí. Dice, yo soy de aquí, yo ya lo de Marruecos casi no, como que no existe. Tengo familia allí, pero voy a ver a mis padres, pero ya casi no tengo nada allí. Pero lo que más me importaba a mí, y es una cosa que yo lo tenía siempre claro, que no permitía a nadie que me enseñaba con el dedo como que yo soy de fuera. Yo, digamos, demostraba que soy uno de aquí, porque trabajo igual como cualquier persona para el bien de todo, y o sea, este barrio es como mi casa. Lo que veo mal me hace daño, o sea, me duele ver cosas mal, porque lo consideré como algo mío. Sin embargo, quizá el resto de los paisanos no lo ven así, lo ven como de paso. Eso es lo que hace que a veces, como ha dicho el Montero, a ver si esta gente abren el ojo y miran que esa es su casa también. Pues yo creo que dejaré el resto para si hay alguna pregunta. En general, como ha hecho Luis, y después en particular de lo que es el barrio de Capuchané, tanto de la primera emigración de gente venida de diferentes puntos de España como de gente venida de otros países, Montero ha apuntado algunos de los problemas que existen, que no son pocos, y también ha apuntado Guarza lo mismo, ¿no? O sea que la necesidad de intentar ver cómo realmente todo se integra y todo se cohesiona, porque todos somos trabajadores y trabajadoras, no hay otra historia.